En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo primero, Jesús e Israel. Ahora entramos en el primer apartado de este párrafo, donde el Catecismo va a dedicar 6 números a desarrollar el tema que tiene como título Jesús y la ley. Número 577. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí como ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. La primera alianza tiene una ley, que es la ley de Moisés, escrita en piedra. La segunda alianza tiene también una ley, escrita no en piedra, sino en un corazón, que es el de Jesucristo. Una no deroga la otra. Dice el Catecismo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, ¿no? Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase ni una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17, 19. El Catecismo usa en el número 577 este texto tan precioso. Jesús se presenta como el perfecto cumplidor de la ley de Moisés. Es más, Él es el nuevo Moisés. Él es el que ha podido morir diciendo, todo está cumplido. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. La ley de Dios es el alimento de Jesucristo. Él se convierte en la nueva ley. Y es importante, queridos amigos, que seamos conscientes de cuál era la conciencia que tenía Jesucristo de ser el Hijo de Dios y de ver qué actitud tenía Jesucristo ante la ley. Ya que la ley era el don supremo de Dios al pueblo de Israel. La ley se identifica con el mismo Dios hasta el punto que nadie podía tocarla o reformarla. La actitud de Jesús frente a la ley no se puede entender como la de quien busca frente a la ley una actitud de libertad o de independencia. No, Él está perfectamente sometido a la voluntad del Padre. La actitud de Jesús ante la ley hay que entenderla desde la conciencia que Jesús tiene de su autoridad única. Jesús está revestido de la autoridad de Dios. Cuando Jesús hace precisiones, interpretaciones, incluso correcciones de la ley del Antiguo Testamento, está buscando la correcta interpretación que hace Dios de esa ley. Fijémonos, queridos amigos, cómo Jesús distingue entre la ley escrita de Israel, la Torá, y las tradiciones orales que los escribas han ido haciendo de la ley de Moisés, la Halakha. Jesús hace una distinción. A la Torá
Jesús le da mucha importancia porque es la palabra de Dios escrita. Mientras que a la jálaca Jesús la llama tradiciones de los hombres. Jesús reprocha que dejando el precepto de Dios a veces, el pueblo de Israel se aferra a las tradiciones de los hombres. Jesús observa que los fariseos interpretan el mandato de Moisés privándolo de su propio sentido, por medio de un montón de casuísticas que le permitan aplicarlo a sus propios beneficios. Marcos 7, 9, 12. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Este es un ejemplo de cómo esa halakha, tradición de los hombres, dispensaba del cumplimiento de la ley de Moisés, la Torá, y Jesús reprocha eso. Otro puede ser el descanso del sábado. Jesús permite a sus discípulos arrancar espigas en sábado. Marcos 2, 23. Además, él mismo curó repetidamente en sábado, haciendo de ellos un escándalo para los fariseos. La tradición de la halakha, en cuanto al descanso sabático, tenía una interpretación muy extensa. ¿Cuántos pasos se pueden caminar en sábado? ¿Qué cosas se podían y qué cosas no se podían hacer sin violar esa ley del sábado? Marcos 3:4, y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. La razón última por la que el hombre no está sujeto a ese cumplimiento escrupuloso legalista del sábado es porque el precepto supremo del hombre es siempre hacer el bien. Quizás nosotros nos damos cuenta de esto por la distancia, ¿no?, en la que nosotros vivimos aquí en Occidente. Lo que supuso eso, que Jesús se enfrentara a aquella concepción legalista de la fe. Fíjense, los que han tenido la oportunidad de ir a la Tierra Santa y estar ahí un sábado, por ejemplo, vemos cosas muy interesantes. En los hoteles, por ejemplo, el día sábado, los judíos literalmente no hacen nada. En el hotel los ascensores quedan programados para que pare y abra la puerta en todos los pisos, tanto cuando suben como cuando bajan, para que nadie esté obligado a trabajar espichando, pulsando el botón del ascensor. Hasta ese punto llega. O a las televisiones se les voltea de la cara hacia la pared en los sábados, para que no tengan el trabajo de pulsar el control. No se puede ver televisión, no se puede hablar por teléfono, no se puede cocinar, no se puede encender la luz, nada. Y ese es un conflicto
con el que Jesús se enfrentó. Jesús ha sido enviado para purificarnos de una concepción incorrecta de la ley, para hacernos entender que la verdadera ley no es la que está escrita en piedra o en tradiciones orales, sino que la verdadera ley es el propio Jesucristo. Continúa el Catecismo número 578 profundizando en esto y dice: Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en totalidad sin violar el menor de los preceptos. Por eso es que en Israel existe esta fiesta anual que se llama la expiación. Los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley y van al muro de Jerusalén, al muro occidental, al muro de los lamentos, a llorar por las transgresiones de la ley. La ley constituye un todo. Y como nos recuerda el apóstol Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Así de difícil era. Jesús no solo critica esa halakha, también llega a purificar o a derogar cierta parte de la ley escrita, hasta el punto de suprimir la ley del repudio que fue dada por Moisés, Deuteronomio 24. Sin embargo, Jesús dice: por vuestra dureza de corazón permitió Moisés el repudio, pero en un principio no era así. Dios los quiso hombre y mujer unidos para siempre. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Estas palabras de Jesús están revestidas de autoridad. Con ello está afirmando claramente que la ley de Moisés, por lo menos en este punto, era una ley transitoria, porque estaba dispensando la ley de la indisolubilidad del matrimonio, parcialmente, por la incapacidad del hombre de poderla cumplir. No tenían la gracia de Cristo todavía. Yahvé, pedagogo y misericordioso con su pueblo, sabe que los preceptos y la voluntad de Dios no se pueden cumplir sin la gracia de Cristo. Hasta que Cristo llegó, una parte importante de esa voluntad de Dios era incumplible para el hombre. Pero Jesús vuelve al principio. Ahora ya tenemos no solo la voluntad de Dios, sino también la gracia de Cristo. Jesús se estaba poniendo por encima de la Torá, por encima de Moisés, interpretando a Moisés. Solo Dios está por encima de la Torá y Jesús estaba por encima de la Torá. También deroga la ley sobre el tema de la pureza. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda hacerlo impuro, sino lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre. En el libro de Levítico se había desarrollado toda una serie de prescripciones sobre lo puro y lo impuro, los alimentos, lo que había que hacer con ellos. Por ejemplo, el cerdo en el pueblo de Israel es un animal impuro. Pero, por ejemplo, hoy día, en el Israel más secularizado, comen cerdo.
pero lo hacen compatible con una serie de tradiciones legalistas que son increíbles. En el Antiguo Testamento se dice que un animal impuro no toque la tierra de Israel. Y ustedes saben, en Israel, en las granjas de cerdos, los cerdos no tocan la tierra. Los cerdos caminan encima de unas tarimas para que no pisen el suelo. ¿Qué tal esa? Porque si tocan el suelo, entonces lo corrompen. Así que ponlos casi volando y así ya no los podemos comer. Incluso la interpretación rabínica dice, el hombre es lo que come en el sentido de pureza o impureza. También en nuestra sociedad ocurre algo así, ¿no? Pero Jesús insiste, en el corazón del hombre es donde anida el bien o el mal. Es en el corazón donde se realiza el encuentro entre Dios y el hombre. Jesús está predicando una moralidad que nace del interior de la conciencia y del corazón del hombre. Jesús es un profeta de interioridad, no de exterioridad. Lo que Jesús revoluciona es el enfoque cualitativo en el cumplimiento de la ley, no la cantidad de leyes que hay para cumplir. Jesús en sus disputas con los fariseos, lo que va a criticar es ese legalismo formal o esa teología del mérito que tienen. Fíjense cómo Jesús se distancia de la visión del legalismo formal que queda en entredicho, sobre todo cuando Él les predica la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. Jesús se distancia del legalismo formal. Y hoy muchos de nosotros debemos hacer esto mismo. Allá los sacerdotes son tratados como personas, que sus compromisos legales por ello son incapaces de practicar la misericordia y la caridad. Mientras que el samaritano, que era un personaje despreciable en aquel tiempo, no tiene ninguna prescripción legal que le impida practicar la misericordia y cura a aquel hombre. Jesús entiende que la ley tiene una letra y un espíritu. La letra puede ser distinta en cada ley, pero el espíritu que debe informar en toda ley es el mismo, es el amor. La letra sin espíritu mata. Cierto es que el espíritu necesita una letra para expresarse, para concretarse. Jesús dio un espíritu a la ley. La ley está al servicio del amor al prójimo y del amor a Dios. Jesús le dio un espíritu a la ley. Es como el alma y el cuerpo, ¿no? Un cuerpo sin alma está muerto. Una ley sin espíritu está muerta. La ley está al servicio del amor al prójimo y del amor a Dios. Pero Jesús también se distancia de la visión de esta teología del mérito, que queda en entredicho sobre todo cuando Jesús predica la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32. Jesús hace una crítica a la teología del mérito de los fariseos. El hijo mayor se considera con méritos. A mí nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos, le dice al padre. Hay una incapacidad de este hijo mayor para comprender la misericordia de Dios. Piensa que haber permanecido en la casa de su padre por mérito suyo, entiende él. No ve que es pura misericordia. No ve que es la gracia del Padre el que le ha permitido estar en su casa.
Por eso no puede entender cómo el Padre tiene misericordia hacia el Hijo, que no tiene ningún mérito, que no se lo merece, y no lo entiende. En el mundo judío y de los fariseos, esta teología del mérito lo condiciona todo. El que aguanta el yugo de la ley, ese tiene mérito, dice. Mientras que Jesús dice que la ley no es un yugo que tengas que aguantar, que la ley es una gracia de Dios que te libera, que la ley se vive como un regalo de Dios, que por la gracia de Él yo lo puedo cumplir. Y lo expresa en la parábola del joven rico, Lucas 12, 13, 21. Jesús, frente a ese joven, ratificó los mandamientos de Moisés. Pero lo que Jesús está buscando es la sinceridad en el cumplimiento. Cuando el joven le responde, Señor, yo cumplo los mandamientos desde niño. Y Jesús se admiró. Él está buscando la sinceridad en el cumplimiento y hace del amor a Dios y al hombre el criterio último del comportamiento. Por eso este joven que todo lo había cumplido desde niño, cuando Jesús le pide lo más importante, ve, vende lo que tienes y dalo, regálalo, compártelo, entrégalo, el joven se fue triste. La cuestión es que puedo cumplir la ley, pero no entregarme a Dios ni a los hombres. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto es posible. Es posible que alguien cumpla la letra de la ley sin vivir el espíritu. Yo soy un católico, dice por ahí alguno, pero tienen que echar fuera a todos los indocumentados. Bueno, ¿y este qué católico es? Porque la ley dice que nadie puede estar indocumentado en un país. ¿Sí? Muy bien, lo dices muy bien. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿cuál es el espíritu? Que estos indocumentados son seres humanos, ¿no? Y que deben ser tratados con dignidad porque son iguales que tú, que eres un ciudadano. Así que vamos a interpretar esta ley. Este es el sentido en el que tenemos que comprender muchos de los mandatos de Jesús. Por eso Jesús les decía, hasta ahora se os ha dicho, pero yo os digo. Y cambia la interpretación. Mateo 5, 22, 26. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Jesús quiere vivir el espíritu de la ley, con Dios y con el prójimo. Nosotros en nuestra vida algunas veces hemos construido una moral donde nos preguntamos, por ejemplo, cosas como, ¿esto es pecado? ¿Aquello es pecado? ¿Lo otro es pecado? Hay personas que han decidido vivir en su vida pensando que todo es pecado, cuando nuestra forma de acercamiento a Dios es esa. Tenemos un gran peligro de estar intentando cumplir la letra de la ley sin vivir el espíritu de la ley. La pregunta adecuada sería, ¿esto le agrada al corazón de Jesucristo o no? Jesucristo no suprime la ley, sino que la amplía a su vida universal, la perfecciona
en todas sus intenciones y sobre todo quiere que el hombre obre en su condición de filiación divina, no como uno netamente con los pies en la tierra. No. Que todo lo que obremos en nuestra vida lo obremos en nuestra condición de hijos de Dios. Para nosotros los cristianos, los católicos, la moral no es un cumplimiento de una serie de preceptos, sino que la moral es el obrar lógico de los hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, ¿cómo voy a matar a mi hijo? ¿Cómo voy a matar a mi papá? ¿Cómo voy a matar a mi mamá? Si soy hijo de Dios, ¿cómo voy a llegar a mi trabajo y me voy a echar a dormir? No. La moral para los católicos no es el cumplimiento de una serie de preceptos simplemente, sino el obrar lógico. Lo lógico es hacer siempre el bien. De ahí que la lógica de las bienaventuranzas nos lleva más allá de la lógica de la ley. Responde a una limpieza de corazón que la podemos tener cuando hemos recibido a Dios como un don para nosotros. El corazón del Nuevo Testamento son las bienaventuranzas que nos enseñan el espíritu de la ley. Eso es lo que quiso decir Jesús, que el corazón de las bienaventuranzas es el mismo corazón suyo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús mismo es la ley de Dios. La relación entre Jesús y la ley, para entenderla más profundamente, quizás debe ser completada muchas veces con los escritos que nos enseña San Pablo. En sus cartas, San Pablo detalla mucho la concepción cristiana de la ley. Había tenido ya bastantes controversias, especialmente con todos estos oponentes judeocristianos que le criticaban porque decían que San Pablo no respetaba la ley. Cuando San Pablo decidió bautizar a los gentiles sin hacer que cumplieran las prescripciones de la circuncisión y otras muchas prescripciones legales del Antiguo Testamento, le cayeron encima. La afirmación principal de San Pablo es que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Gálatas 2:16. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:28, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo se está enfrentando con una falsa representación de lo que es la economía de la salvación, según la cual el hombre merecía su propia justificación por la observancia de la ley. Pero en realidad somos justificados gratuitamente por el sacrificio redentor de Jesucristo. Y esta es la clave. San Pablo remarca que la ley, aun siendo un privilegio de Israel, es impotente para salvar al hombre carnal. Incluso dice San Pablo, ¿no? En realidad la ley lo que hace es dar conocimiento del bien y del mal. Por tanto, hace que tengamos más culpa. La ley nos hace conscientes de que estamos pecando, de tal forma que uno no puede sustraerse, no puede decir, es que yo no sabía. La ley me da eso. Y dice San Pablo, por eso, en este sentido, la ley es una maldición. Porque la ley nos hace más conscientes del mal. La ley en el Antiguo Testamento dejaba nuestras malas obras a la luz.
esto es lo que tenías que haber hecho y no lo has cumplido. Ante Dios eres un maldito. Eso es lo que dice Pablo. En este sentido, la ley es una maldición. Pero Cristo es la gracia, que ha tomado sobre sí esa maldición para liberarnos. Una vez que ha venido el Salvador, el pueblo de Dios ya no está sometido a esa ley, ha sido liberado de la tutela de la ley. Y esta forma de hablar era una forma de hablar muy provocativa que tenía San Pablo, y sin duda alguna muchos enemigos le trajeron. Cristo nos quita la contradicción interior que hacía de la ley una pequeña tortura. Porque era decirte lo que tienes que hacer y no darte la gracia para poder cumplirlo. Y Cristo te la va a dar. En el Antiguo Testamento es como si le dijeran a un atleta, ¿no? Salta la valla, pero no le dan la pértiga para poder saltarla. Cristo supera esa contradicción interior porque complementa la ley con la gracia. Es más, convierte la ley en una gracia. Es por gracia de Dios que podemos cumplir la ley. Más aún, podemos llegar a decir que el Espíritu de Dios graba en nuestros corazones la ley cuando derrama en nosotros la caridad. Fíjense qué cosa tan hermosa, queridos amigos. La puesta en práctica de la ley es el fruto normal del Espíritu. Esto no se nos puede olvidar. Aquí nosotros los católicos no estamos peleándonos con la ley, nunca. La puesta en práctica de la ley es el fruto normal del Espíritu. Y por eso es que podemos cumplir las leyes de una manera perfecta, porque es que han sido enriquecidas por la gracia de Cristo. El Espíritu de Dios nos susurra para que pongamos en práctica esa ley que está escrita en nuestros corazones. Al mismo tiempo que esta ley está enseñada, está predicada por la Iglesia, está recordada por Jesús en los santos evangelios. Especialmente, queridos amigos, cuando esa ley nos es recordada que tiene un espíritu en las enseñanzas que nos da Jesús en la montaña cuando predicó las bienaventuranzas. Así pues, queridos amigos, que Jesús y la ley nos llaman y nos dice: sí puedes cumplir la ley. Yo ya te di mi gracia, te basta mi gracia. Con ella lánzate a la aventura de vivir tu vida cristiana, tu vida católica, tu moral, de la mejor manera, porque ya tienes en tus manos las armas y los elementos para cumplirla.